Dios te bendiga, hermano. Bienvenido a este estudio de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 28. Esta noche estaremos terminando el capítulo 28 con algunos puntos que faltaron tocar la semana pasada. Pero antes de entrar a la palabra del Señor en este estudio, pongámonos en las manos del Señor Jesucristo. Señor Jesús, sé tú, Señor, en esta hora abriendo el entendimiento de tus siervos, Señor, el entendimiento de tus hijos, para que podamos, Señor, comprender tu palabra, para que podamos comprender las escrituras, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, llevándonos a través de este estudio de tu palabra, Señor, como llevaste a aquellos dos hombres, Señor, en el camino de Maús, cuando tú, Señor, los llevaste desde los libros de Moisés, Padre, a, declarándole a ellos, Señor, todo lo que la palabra dice de ti. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a encontrarte a ti en todos los detalles, Señor, en cada versículo de tu palabra, Señor, porque la palabra habla de ti y, Señor, que podamos apreciar, Señor, y comprender todo lo que tú has hecho, Señor, para salvarnos y que podamos, Señor, ser agradecidos cada día, Señor, por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted es nuevo a estos estudios, queremos compartirle algunas de las razones por las cuales hacemos estos estudios. Es nuestro deseo primeramente que usted crezca en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso es por medio de su palabra, porque toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. También es nuestro deseo que usted tenga seguridad en su salvación, para que la duda no tenga lugar en su mente ni en su corazón. Creemos que por medio de estos estudios que su fe se afirme y que usted sepa seguramente, que usted sepa que su salvación está segura, que el Señor Jesucristo ha hecho lo necesario para salvarlo a usted para siempre. También nuestro deseo que usted entienda que la salvación es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesús y no por obras, no por algo que podamos hacer. Finalmente, deseamos que usted reciba el alimento que necesita como cristiano para crecer en la fe y madurar en este camino. Maravillosos son tus testimonios, escribió el salmista en el Salmo 119. Y el que escribió estas palabras, tenía una Biblia mucho más pequeña que nosotros. Poco más que los primeros 5 libros de Moisés habían sido escritos. Y aún así, en el estudio de los primeros 5 libros de la Biblia, causó que David escribiera estas palabras: maravillosos son tus testimonios. Toda la palabra del Señor Jesucristo y toda la Biblia es maravillosa. Y no podemos ignorar ciertas porciones simplemente porque quizás son más difíciles de comprender. Porque muchas veces son las que son más difíciles de comprender, las que tienen las bendiciones más grandes cuando el ser humano por fin las entiende. Ciertamente, como escribió el salmista, la palabra de Dios es deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Y a través de nuestros estudios, desde Génesis, hemos visto que toda la palabra, cada detalle, hasta el más pequeño, habla del Señor Jesucristo. Maravillosos son tus testimonios, porque hablan de aquel cuyo nombre es maravilloso. El Señor Jesús dijo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nos dice Hebreos 17, o sea que toda la palabra es escrita acerca del Señor Jesucristo, no solo el Nuevo Testamento. Y eso es algo que el creyente debe entender, que toda la palabra, comenzando desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, todo es escrito acerca del Señor Jesús, es su historia. Así que a los fariseos incrédulos Jesús les dijo: escudriñad, o sea, estudiad, escudriñad, busquen en las escrituras, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, el Señor Jesucristo dijo. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros el día de hoy: escudriña la escritura, porque dan testimonio de mí. Si queremos conocer al Señor Jesucristo, debemos escudriñar las escrituras, porque nos van a hablar de Él. El verbo hecho carne, el Señor Jesús, el verbo hecho carne es la clave para entender el verbo escrito, o sea, la palabra de Dios. Lucas 24:27 dice:
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, miren de dónde empezó el Señor Jesucristo. Él no empezó desde Juan capítulo 1 o desde Mateo capítulo 1. El Señor Jesucristo llevó a estos hombres a los libros de Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Desde el principio, la palabra habla del Señor Jesucristo y solo los estudiantes diligentes de la palabra lo van a encontrar. De igual modo, solo Cristo puede exponer las escrituras. Él nos da el entendimiento, la capacidad para entender las escrituras. Y eso es lo que vemos en Lucas 24:45. Dice, entonces Jesús, hablando del Señor Jesús, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso es algo que el creyente debe orar siempre antes de abrir su Biblia. Es, Señor, ábreme el entendimiento para poder comprender tu palabra. Porque es solo por medio de Jesús que podemos entender las escrituras. Y a ver en el Antiguo Testamento, en los ritos, en los personajes, en los símbolos y objetos, profecías del Señor Jesús. Por eso el hombre y la mujer secular no van a entender la palabra del Señor, porque el Señor Jesucristo no les ha abierto el entendimiento. Entonces comenzamos esta noche, ahí en Éxodo 28. Vamos a empezar con el versículo 30, un versículo muy interesante que no tuvimos tiempo de desarrollar la semana pasada. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Entonces vamos a hablar de estos dos objetos tan interesantes, el Urim y el Tumim. Aquí a la imagen a la derecha, la piedra blanca y la piedra negra, el Urim y el Tumim. ¿Para qué se usaban estas dos piedras que iban detrás del pectoral? Debajo de las piedras preciosas que representaban las 12 tribus, iban estas dos piedras detrás del pectoral. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Un versículo muy interesante y muy importante por varias razones. Este versículo es adecuado para el tema que tomaremos en este momento. Lo que Dios ha revelado lo vamos a estudiar y respetaremos lo que Dios ha decidido no revelar. Quizás usted en su experiencia personal ha visto que hay ciertos temas que el Señor no quiso revelar. Por ejemplo, cómo fue el mundo antes del diluvio. ¿Cómo fue ese mundo que fue destruido? La palabra no nos dice. Dios reservó eso, ese conocimiento. Para estudiar este tema y otros temas como este, debemos hacer lo que dice la palabra de Dios y no pensar más de lo que está escrito. Muchas veces el cristiano se va a meter en problemas cuando empieza a pensar y hacer ideas más de lo que está escrito, añadirle a la palabra del Señor. Entonces, para estudiar temas como el que vamos a tomar el día de hoy, el cristiano debe tomar una posición de humildad. Debemos ser humildes a la verdad que hay cosas en la palabra de Dios que son imposibles de comprender. Como dijo el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Son dadas para nuestra instrucción. Y es solo diligentemente comparando escritura con escritura que aprendemos que ha revelado Dios en su palabra. Dios no recompensa la pereza, sino que dice la palabra, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Y un obrero, note
la selección de la palabra es un obrero. Un obrero es necesario para poder usar bien la palabra de verdad, como dice ahí en 2 de Timoteo 2:15. Es un obrero, no es un perezoso el que se requiere para eso. Puede haber pereza al leer la palabra del Señor y no lo hacemos. Es un obrero lo que se necesita para escudriñar la palabra. Solo aquellos que puedan verdaderamente decir, guardé las palabras de su boca más que mi comida, como dijo Job en Job 23:12, podrán apreciar cuánto Dios ha revelado al ser humano en su palabra. Amén, hermano. No te conformes con solo conocer un libro o un versículo, escudriña toda la palabra del Señor. En cuanto al Urim y al Tumim, hay algunas cosas que le han parecido bien a Dios guardar secretas. No vamos a poder entender por medio de la palabra exactamente para qué eran estos objetos. Pero lo que la palabra nos exponga lo estudiaremos, mas lo que Dios ha reservado lo respetaremos y no pensaremos más de lo que está escrito. Así que en las cosas que Dios no ha revelado, no será de provecho pensar más allá de lo que está escrito o hacer suposiciones. Pero veamos algunas cosas en estos dos objetos. El nombre. Ambos nombres están en sentido plural. Nota las palabras en el hebreo que terminan con la letra IM son plurales. Y después veremos algunos ejemplos. Urim significa luces. Y se usa en algunos otros versículos de la Biblia, como usted ve ahí unos versículos si usted quiere después en su propio estudio buscarlos. También se puede traducir como manifestación. Tumim significa perfecciones, o también se podría traducir como verdad. Es ciertamente sorprendente que hay solo siete referencias a estos extraños objetos en el Antiguo Testamento. Éxodo 28, Levítico 8, Esdras 2, Nehemías 7, Deuteronomio 33, Números 27 y 1 de Samuel 28. Son las únicas referencias a estos objetos, 7. Nota que Dios le dio a Moisés instrucciones de cómo. Nota que Dios no le dio instrucciones a Moisés de cómo hacer estos objetos. No sabemos de qué eran hechos, la palabra no nos dice. La palabra no nos dice cómo fue que fueron hechos, sino que simplemente Dios le dice a Moisés, ponlos detrás del pectoral, ponlos en el pectoral. Entonces vemos ahí que Dios decidió mantener eso de nosotros, no lo reveló en su palabra. ¿Para qué se usaban estos objetos? El propósito de estos objetos puede ser entendido por medio de pasajes donde son mencionados. Y tenemos una idea buena de para qué eran estos dos objetos. En Números 27-21 leemos, hablando de Josué, hablando de Josué, se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. En 1 de Samuel 28:6 leemos, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Por medio de estos versículos vemos que en ciertas circunstancias la voluntad de Dios era conocida por medio de estos objetos. En el libro de Esdras leemos acerca del pueblo de Israel cuando ellos regresaron de ser cautivos a Babilonia después de la caída de Jerusalén. Por razón de la caída de Jerusalén, muchos de la generación que regresaron a Jerusalén no podían comprobar su linaje. No podían comprobar que eran de la tribu de Leví o no podían comprobar que eran de la tribu de Judá. Así que algunos que eran descendientes de Aarón quedaron excluidos del sacerdocio porque no podían comprobar que eran descendientes de Aarón. Esdras 2, 61-63 leemos, y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía y los hijos de Cos, los hijos de Barzilai,
el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. El Urim y el Tumim eran objetos para consultar a Dios en asuntos difíciles. El Urim y el Tumim probablemente eran dos piedras preciosas, es lo que los teólogos concluyen, que se usaban para echar suerte, para ver qué era la voluntad de Jehová. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo que echaron suertes para ver qué era la voluntad de Dios? ¿Cómo que sacaban una piedra y la que sacaban de la bolsa al azar decía que era la voluntad de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Proverbios 16:33 nos dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces es muy probable que así era como se usaban el Urim y el Tumim, se echaban suertes, pero como estas piedras Dios las había instruido para el sumo sacerdote, revelaban la decisión que había tomado Jehová. Los teólogos piensan que estas dos piedras eran puestas en una bolsa detrás del pectoral, y en momento de una decisión judicial, una piedra se sacaba, y la voluntad de Dios se conocía por medio de cuál piedra salía al azar de la bolsa. Así que por eso el pectoral también se conocía, como dice el versículo 30. El pectoral se conocía como el pectoral del juicio, porque el Urim y el Tumim que iban dentro del pectoral, en la parte interior, se usaban en juicios. La decisión o juicio de Jehová era obtenido por medio del Urim y el Tumim. Por ejemplo, la tierra fue dividida por suerte. Usted va a leer eso en Números 26:55. Al azar fue dividida, la tierra prometida fue dividida a las tribus por suerte. Dice la palabra, Dios hablando, pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Y para esta suerte era necesario que el sumo sacerdote estuviera presente, dice Números 34:17. Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar, que viene a ser el sumo sacerdote, y Josué, hijo de Nun. Cuando la tierra fue dividida, leemos que dice así la palabra. Y sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín. Note lo que dice Josué 18:11, que la suerte fue sacada, lo cual es señal que usaron el Urim y el Tumim, que sacaron la suerte para ver a quién le tocaba qué tierra. Por medio del Urim y el Tumim, el sumo sacerdote conocía la voluntad de Dios y por lo tanto podía declarar qué debía de hacer el pueblo o qué eventos iban a suceder. Esta práctica la podemos ver con David. Recuerda que el pectoral no se podía separar del efod. Eso es algo que leímos en detalle la semana pasada. El pectoral iba junto con el efod. Y el Urim y el Tumim son parte del pectoral. Entonces ten eso en mente, que el pectoral no se puede separar del efod por orden de Dios. Y el Urim y el Tumim eran parte del pectoral. Entonces leemos esto en 1 Samuel 23. Cuando David se encontraba en la ciudad de Keila, huyendo de Saúl, dice la palabra, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, traed el efod. Note qué fue lo que pidió David. David no dijo traigan el Urim y el Tumim, ni dijo traigan el pectoral. David dijo traed el efod, porque el pectoral era parte del efod. Era todo, no se podían separar por orden de Dios. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido
que Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Entonces note cómo fue que David consultó al Señor, cómo fue que David consultó a Jehová. Dijo, traed el efod, porque en el efod estaba el Urim y el Tumim, esos objetos que se usaban para preguntar de la voluntad de Dios. De nuevo, en Ziklag, cuando los amalecitas se llevaron cautivos a las mujeres e hijos y hijas de David y de los hombres que estaban con él, dice la palabra que David consultó a Jehová para saber qué debía hacer. 1 Samuel 30, versículos 7 al 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Otra vez, David era un hombre que conocía la palabra del Señor, y él sabía que a Dios se le consultaba por medio de estos objetos, y por eso él pide que se le traiga el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces vea cómo fue que David consultó a Jehová, lo consultó por medio del efod. Por medio de David vemos cómo era que se usaba el Urim y el Tumim. Recuerda que el Urim y el Tumim eran parte del pectoral, y el pectoral no se debía separar del efod, dice Éxodo 28:28. Así que cuando la palabra dice que David pidió el efod para consultar a Dios, la palabra está hablando que estos dos objetos se usaron para este propósito. Entonces, ¿qué es el significado? Ya sabemos el propósito y el significado de los nombres, pero ¿de qué nos están hablando? ¿De qué significan estos dos objetos tipológicamente? El Urim y el Tumim iban dentro del pectoral, bajo las piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus. Así que estos dos objetos hablan de aquello que es el centro de nuestro gran sumo sacerdote, del Señor Jesús, luz y verdad. En Cristo vemos el Urim, esa luz. Juan 1:4-9 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por lo tanto, él dijo, el Señor Jesús en Juan 8:13, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Por lo tanto, Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén, porque Él es luz. En Cristo vemos también el Tumim, esa perfección. Toda perfección es hallada en Jesús. Cantares 5:16 lo describe proféticamente diciendo que Él es todo codiciable. El ángel Gabriel lo describió a María, llamando a Jesús el santo ser, ahí en Lucas 1:25. La palabra lo describe como un cordero sin mancha y sin contaminación, 1 de Pedro 1:19. La perfección de Cristo era a todo momento, en todo respecto. Él decía, no me ha dejado solo el Padre, yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. El Padre testificó de su perfección al decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí en Mateo 3:17.
El Urim y el Tumim son tipológicamente una representación del Señor Jesús. Vamos a ver cómo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En esta porción de la palabra tenemos los dos puntos principales del pectoral. Vemos la verdad, que es el efecto de la luz. La luz causa la verdad. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz trae la verdad. El Urim y el Tumim manifestaban la voluntad de Dios. Recuerda que ese era su propósito. La gracia, la porción del pectoral con los nombres grabados de las 12 tribus, muestra la gracia que Dios mostró hacia el hombre pecador. El Urim y el Tumim son tipos del Señor Jesús, ya que por medio de ellos Dios hablaba al pueblo de Israel. Sin embargo, hoy en día dice la palabra, Hebreos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ahí van incluidos el Urim y el Tumim, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya no es por el Urim ni el Tumim. Ahora el Señor habla por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Ya no es por Urim ni Tumim que Dios habla al ser humano, sino por medio de su Hijo. Cristo revela la voluntad del Padre. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Así como el Urim y el Tumim daban a conocer la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo nos da a nosotros a conocer la voluntad de Dios. Cristo ha comunicado a su pueblo la voluntad de Dios, ha revelado el corazón del Padre. El Urim y el Tumim nos hablan de cómo debe ser nuestro caminar diario. Cuando los israelitas tenían dudas de qué hacer, cuando necesitaban que Dios les alumbrara el camino por el cual debían caminar, ellos podían obtener respuestas por medio del Urim y el Tumim. En Números 27:21 dice así la palabra, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. El cristiano puede estar confiado que va en un camino seguro si se deja guiar por el verbo de Dios, por el Señor Jesús, aquel hermoso Urim, el Señor Jesucristo. En conclusión, en el Urim y el Tumim vemos que Jesús es luz y perfección, que en Cristo la luz y la vida, la justicia y la gracia de Dios se unen. Cristo revela la voluntad de Dios para el ser humano. En Cristo, por medio de su palabra, podemos obtener dirección para cada paso de nuestro peregrinaje. Dios habló de muchas maneras al pueblo de Israel y al mundo, mas hoy este sistema ya ha sido reemplazado por algo superior, el Señor Jesucristo. Otro punto que no pudimos tocar la semana pasada es el versículo 40 de Éxodo 28. Y dice así la palabra, y para los hijos de Aarón harás túnicas, y también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Amén. Entonces vamos a ver de qué está hablando esta hora la palabra. Vamos a hablar de las vestiduras para los sacerdotes. Ya hablamos la semana pasada de la vestidura de Aarón, del sumo sacerdote. Ahora vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes comunes, que es la imagen a la izquierda. A la derecha está el sumo sacerdote, a la izquierda está la vestidura de los sacerdotes comunes, de los hijos de Aarón. Qué interesante
que en el versículo 2 Jehová dijo a Moisés, y harás vestiduras sagradas, en el versículo 2 de Éxodo 28, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Al igual el sumo sacerdote, sus hijos, que al igual que el sumo sacerdote, sus hijos también eran vestidos de honra y hermosura. Como mencionamos la semana pasada, las prendas usadas por Aarón señalaban las excelencias de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo. Las prendas usadas por los hijos de Aarón hablan de la gracia con la cual el pueblo del Señor Jesús es dotado o vestido por razón de su relación, de su asociación con Él. Todos los creyentes son sacerdotes. Cada cristiano ha sido consagrado para un servicio divino. Todos tienen acceso a Dios y un lugar dentro del santuario celestial. Los creyentes han sido hechos para nuestro Dios reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 5:10. Los creyentes son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como dice 1 de Pedro 2:5. Los creyentes son real sacerdocio, 1 de Pedro 2:9. No hay ninguna separación o jerarquía sacerdotal entre cristianos. Todos tenemos acceso igual para acercarnos a Dios. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos confiadamente. Cada creyente es un sacerdote porque tiene entrada al lugar santísimo. Como habla Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y el cristiano ofrece sacrificios a Dios, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, ya no más de animales, lo cual era figura del Señor Jesucristo, pero él ya cumplió esos sacrificios. Ahora ofrecemos sacrificios de alabanza. Para ser sacerdotes, los hijos de Aarón recibían 4 prendas, las cuales hablan a cada creyente el día de hoy. Primero recibían túnicas, dice así el versículo 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. Y Éxodo 39:27 expande en esto diciendo, igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Eran túnicas de lino fino. Como hemos visto, el lino fino habla de la pureza sin mancha y la santidad de Jesucristo. El vestir de los hijos de Aarón, que se vestían de una túnica idéntica a la túnica de Aarón, habla de cómo el cristiano se viste de Cristo. Gálatas 3:27 dice, de Cristo estáis revestidos. Entonces, así como los hijos de Aarón se vestían de lo mismo que su padre Aarón, el cristiano se viste de Cristo. El creyente es traído a una posición de sacerdote por razón de su conexión con el Señor Jesús. Tal como los hijos de Aarón eran hechos sacerdotes por razón de su conexión con Aarón, porque Aarón era su padre. Nosotros somos hechos sacerdotes porque por nuestra conexión con el Señor Jesús. Jesús es sumo sacerdote y Él nos hace a nosotros sacerdotes. Amén. Para los que hemos creído a Él, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos derecho a ser sacerdotes también, por medio de nuestra conexión con Él. Las túnicas de lino fino de los sacerdotes hablan de la justicia con la cual los santos son vestidos. Ya no más nuestra culpabilidad reina en nuestra vida. Esa culpabilidad ha sido quitada y hemos sido vestidos con vestidos de justicia. Nuestra propia justicia son trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Si nos vistiéramos de nuestras propias justicias, nos tendríamos que vestir de trapos de inmundicia. Pero en Cristo estos trapos han sido quitados y en su lugar el mejor vestido.
como lo dice ahí el Padre al Hijo en Lucas 15:22. Y el mejor vestido es aquel de la justicia de Cristo que ha sido puesta sobre nosotros. Nos hemos vestido de Cristo. Y este es el principio que nos enseña la palabra en el libro de Zacarías 3, del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor. En una visión del profeta Zacarías, dice que él miró a Josué y dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces estas vestiduras viles en esta visión que tuvo el profeta Zacarías representaban el pecado. Y eso fue quitado y Josué y el sacerdote Josué fue vestido de ropas de gala. Igual con nosotros. Nuestros trapos de inmundicia han sido quitados y hemos sido vestidos de Cristo. Por esto es por esto que Dios hace en nuestra vida que el creyente pueda cantar. En gran manera, como dice Isaías 61:10, por esta razón el creyente puede cantar. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén, el Señor es quien nos viste, nos da esta vestidura nueva de justicia. Desde la antigüedad se dijo, tus sacerdotes se vistan de justicia. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, dice el Salmo 132, versículo 9 y versículo 16. Y tal como dijo la palabra, Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos ha vestido con la justicia. También nota que el cristiano se ha vestido de Jesús. Gálatas 3:27. Jesús significa salvación. Jesús significa Jehová es salvación. Así que el creyente literalmente se ha vestido de salvación, de Jesús. Tal como decía el Salmo 132. Las vestiduras de lino fino de los hijos de Aarón hablan de la iglesia. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, vestidos de ropas blancas. Hablando de la esposa del Cordero, de la iglesia, dice la palabra, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, tal como se vestían los sacerdotes, y el creyente es sacerdote el día de hoy, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y no justas por nuestra propia voluntad, sino porque son hechas en Cristo. Así que la vestidura de lino fino sacerdotal representa la justicia que los creyentes reciben por su conexión con Cristo Jesús. Así que la justicia de los creyentes no es de ellos, sino que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, como dice Romanos 3:22. Después vemos el cinto. Dice el versículo 40, también les harás cintos. Y Éxodo 39:29 expande en esto diciendo, también el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. El cinto del sumo sacerdote era diferente porque el cinto del sumo sacerdote contenía oro. El cinto habla de estar activos sirviendo y de estar listos para la venida del Señor Jesús. Lucas 12:35 al 36 dice, estén ceñidos vuestros lomos, tengan puestos ese cinto, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardaron a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida.
Estad listos. Ese cinto habla de estar listos, preparados para la venida del Señor. Nota que cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, que es tipológicamente una representación del arrebatamiento de la iglesia, Dios les dijo que comieran la Pascua ceñidos vuestros lomos, con los lomos ceñidos, ahí en Éxodo 12:11. Otra porción de la palabra que usa el cinto ocurre en Primera de Pedro 1:3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez hablando del regreso del Señor Jesucristo por su pueblo. El creyente cuya vida es un peregrinaje en esta tierra debe caminar teniendo sus lomos ceñidos, sin los impedimentos de vestiduras sueltas, teniendo su mente enfocada en Cristo y no suelta, enfocándose en las cosas de este mundo. Efesios 6 nos habla de la naturaleza de nuestro cinto. Efesios 6, 13 al 14 dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ese cinto de verdad. Efesios 6 nos presenta otro carácter del creyente. No solo es un sacerdote para servir a Dios y un peregrinaje caminando a otra ciudad, a la ciudad celestial, sino que también es un soldado llamado a pelear la buena batalla de fe, como dice 1 de Timoteo 6:12. Y para esto el cinto es esencial. El cinto es la primera pieza de la armadura que se menciona. El cinto aseguraba que la vestimenta del soldado estuviera ajustada para que él pudiera pelear. Sin el cinto el soldado tenía una desventaja en la batalla. El cinto, el equipo de servicio del sacerdote, habla habla de Cristo, la verdad. Juan 14:6. Cristo, la verdad, es quien nos habilita para el servicio en este caminar. Y les harás tiaras para honra y hermosura, dice el versículo 40. De la etimología, o sea, el origen de la palabra. Estas tiaras hablan de la elevación o exaltación, pero también hablan de sujeción. Y usted puede ver eso en 1 Corintios 11, del 4 al 10. El judío hasta el día de hoy siempre mantiene su cabeza cubierta en la sinagoga y aún en privado cuando lee el Antiguo Testamento. Así que para el creyente, las tiaras hablan de nuestra posición elevada en Cristo. Somos reyes y sacerdotes. Y al mismo tiempo de nuestra sujeción a la voluntad de Dios. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, dice la palabra. El resultado, esto es algo muy importante, que Dios ordenó que les hicieran calzoncillos. ¿Por qué? Porque vayamos al principio y vemos que el resultado del pecado fue la revelación al hombre de su propia desnudez. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron estos primeros calzoncillos para cubrir su vergüenza, su desnudez. El sentido de vergüenza y culpabilidad vino sobre el alma del hombre y de inmediato intentó hacer algo para callar su conciencia. No vino a su mente que él había caído ante Dios o de su inhabilidad de pararse ante Dios, solamente quería callar su conciencia. Estos calzoncillos hablan de cómo por medio de Jesús el hombre y la mujer pecador ya no viven con una conciencia llena de vergüenza o culpabilidad, porque Cristo ha cubierto nuestra desnudez. No con delantales de hojas de higuera, sino con calzoncillos de lino. Una justicia que no proviene de nosotros es requerida. Los delantales que se hicieron a Adán y Eva, esos no eran suficientes. Una justicia que borre todo el pecado y que eternamente vista al pecador con pureza perfecta, que cubre de los ojos de Dios toda iniquidad
y completamente justifica al pecador ante Dios es lo que se necesita. Como dice el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El día de hoy el ser humano intenta callar su propia conciencia, su propia vergüenza ante Dios, su propia conciencia que lo redarguye de su pecado. Sin embargo, el ser humano, cuando se encuentra con Dios, con aquel que conoce nuestros pensamientos y todas nuestras acciones, nada puede callar ni calmar la convicción que Él trae a nuestras vidas. Y de esto habla esta porción de la palabra. Entonces, en conclusión, hermano, Cristo es el Urim y el Tumim, quien revela la voluntad de Dios y guiará nuestro camino si consultamos con Él antes de tomar cualquier paso en nuestra vida. En la ropa de los sacerdotes vimos la túnica, que habla de cómo el creyente es vestido de Cristo y cómo es por nuestra relación con Cristo que nosotros, por ser hijos de Dios, que nosotros somos sacerdotes, tal como los hijos de Aarón eran sacerdotes por su relación con su padre Aarón. El cinto nos habló de cómo el creyente debe estar listo para la venida de Cristo y para el servicio que este camino requiere. La tiara, que habla del lugar exaltado del creyente como un rey, pero al mismo tiempo de una posición de sujeción ante la voluntad de Dios que va a causar después que arrojemos nuestras coronas delante de Él. Los calzoncillos, que hablan de cómo es Dios quien cubre nuestra desnudez para que podamos presentarnos ante Él. Bueno, hermano, en esta tarde vamos a tomar un tiempo para concluir esta lección y para pedirle a Dios que sea Él guiándonos en nuestro diario vivir, que sea Él siendo ese Urim y Tumim, que podamos ir a Él para cualquier decisión de nuestra vida y consultarle a Él para ver qué es su voluntad, abrir la palabra y ver qué paso Él quiere que nosotros tomemos en nuestras vidas. Y que también seamos dándole gracias, porque por medio de Él nosotros somos sacerdotes y tenemos acceso al lugar santísimo, y sin Él estuviéramos perdidos fuera del campamento de los santos. Señor Jesús, venimos ante ti esta noche, dándote gracias por lo que tú has hecho por nosotros, dándote gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, dándote gracias, Señor, porque somos tus hijos, dándote gracias, Señor, porque por medio de ti somos hechos sacerdotes, porque por medio de ti tenemos acceso al lugar santísimo por el velo que fue roto, que fue tu carne, Señor. También te damos gracias, Padre, y te pedimos que seas tú guiando nuestros pasos día a día. Señor, recuérdanos a siempre buscar tu voluntad por medio de tu palabra para saber el camino por el cual debemos ir. Señor, que no ignoremos tu palabra, Señor, en nuestra vida. Que, Señor, pongamos más atención a tu palabra que a lo que dicen las personas del mundo. Señor, te pido que seas tú cuidando a mis hermanos que escuchan este mensaje, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú, Señor, calmando cualquier ansiedad, Señor, que seas tú proveyendo cualquier necesidad y que tú, Señor, seas permitiendo que tu pueblo, Señor, una vez más se reúna, Señor, que nos podamos congregar juntos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.